Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 43. Vamos a ver aquí el caso de uno de los discípulos del Señor, llamado Natanael. Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué palabra tan hermosa Jesús le está dando a este hombre Natanael. Cosas mayores que estas veréis. Yo creo que todos queremos ver cosas mayores. Todos queremos ver la intervención de la mano de Dios en distintas áreas de nuestra vida y la vida de otros. Pero la pregunta es: ¿cómo es que nosotros podemos llegar realmente a poder ver, es decir, ser testigos, de ver evidencias concretas, palpables, acerca de la intervención de Dios en nuestra vida? Es por eso que, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo esta idea: la fe que abre los cielos. No todas las personas tienen la fe correcta, por eso que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿pero qué clase de fe? Tiene que ser la fe correcta. Natanael, antes que encontrase a Cristo, él tenía una fe no muy correcta, pero ahora tenía la fe adecuada, la fe pura, que por eso Jesús le dice: veréis el cielo abierto. Hay personas que tienen ciertas convicciones acerca de Jesús de una forma totalmente equivocada. Tienen fe en sus propias fuerzas, tienen fe en sus capacidades, tienen fe en las personas que le rodean. Por eso Jesús en una oportunidad dijo: tened fe en Dios. Es por eso que quiero, hermanos, que veamos algunas cosas importantes. ¿Cómo podemos llegar a tener esta clase de fe? Lo primero que tenemos que ver aquí es las barreras de los prejuicios dentro, oiga esto, dentro de aquellas personas que de alguna manera se han sentido marginados. ¿Por qué digo todo esto? Dice aquí: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Preguntémonos, ¿qué significa eso? Que quería ir a Galilea. Galilea en aquel entonces era un sector, una de las provincias de Israel, que siglos atrás los distintos imperios que habían colonizado lo que es la tierra de Israel habían hecho un sincretismo, no solamente de raza, sino también con ideas paganas, con ideas filosóficas, religiosas. Por eso que cuando vemos una de las ciudades de Galilea llamada Gádara, del famoso Gadareno, estamos hablando de una persona que tenía una legión de demonios. La pregunta es: ¿por qué estaba tan endemoniado? Es porque había ocultismo, había sincretismo, había idolatría, Galilea, toda la región de Galilea, podemos decir, era, digamos, que de alguna especie como la de Sodoma y Gomorra de aquel entonces. No en todos los lugares, pero en algunos lugares se distinguía más que otros en ese sentido. Había muchas cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice aquí la Biblia: y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Por eso Dios, viendo a través de los ojos, oiga bien esto, y a través del profeta más bien Isaías, el Señor dice: Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas. Una de las cosas interesantes es, hermanos, que Dios siempre anda buscando lo que no es para avergonzar lo que es. Él anda buscando lo que se había perdido para salvarlo. Él anda buscando lo enfermo para sanarlo. Pero vemos aquí que Jesús
escoge dentro de ese sector, podemos decir, a los menos calificados para calificarlos. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con cada una de nuestras vidas. Algunas veces nosotros nos marginamos, ya sea por la historia, por lo difícil de la vida de cada quien. Entonces dice, yo no puedo porque Dios nunca se va a fijar en mí. Sin embargo, dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Jesús conocía las imperfecciones de los que él usaría dentro de su ministerio, porque aquí estaban parte de las, digamos, por decir, la mitad o más de la mitad de los que serían los discípulos del Señor Jesucristo. Ahí encontramos a Pedro, encontramos a Juan, a Felipe, a Natanael y a otros más. Y en este caso también el Señor iba a llamar a Natanael como parte de su equipo, pero dentro de un sector que algunos podrían decir, ¿por qué Dios busca personas que de alguna manera tienen algún tipo de contaminación? Es porque cuando la sangre de Cristo limpia el pecado, el Señor escoge esas personas como que si nunca hubiesen hecho algo. Pero hay algo importante que quiero mencionar, y es esto, que dentro de ese grupo, llamémosle así, de Galilea, que eran prácticamente marginados, pues especialmente por la parte sur de Israel, Judea, que se consideraban los más puros, como hoy en día, en la iglesia hay personas que se consideran tan santas y tan puras que no quieren contaminarse con otros hermanos que tienen un historial un poco, digamos, oscuro, ya que todos somos pecadores. Es decir, todo el expediente de toda persona es oscuro, pero algunos creen que no son tan negros, que son un poco grises en comparación de aquellos que son negros. Y eso es lo que sucedía. Había una separación, habían prejuicios. Pero lo más triste es esto, que dentro de lo que es Galilea, sabiendo que es un sector marginado, entre ellos mismos se marginaban. Dice aquí la Biblia que Natanael era de Betsaida, y Betsaida era una de las ciudades de Galilea. Pero cuando le dice, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y él dice, siendo Nazaret también otra de las pequeñas ciudades de Galilea, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Sabe que dentro de los más pobres siempre existe también rivalidades? Dentro de las personas que están hundidas en el mismo pecado, siempre hay prejuicios. O sea que no es tanto que los santos y los que no son tan santos, aquellos que son unos diablitos y aquellos que son ángeles, sino que dentro de los mismos diablitos se están criticando, se están ofendiendo. Recuerdo que en una oportunidad leía un libro de Paul Iserte que se llama Los culpables acusan. Y es cierto, toda persona que es culpable siempre acusa a otra persona a pesar de que él o ella es culpable. Entonces, dentro de todo esto, Jesús escoge a estas personas porque Dios te iba a transformar y los iba a cambiar. Qué triste es que algunas veces los prejuicios no nos permiten crecer en la fe. Y Dios estaba queriendo aquí, el Señor Jesucristo, tratar con esos prejuicios, botar esas barreras. Y es por eso que vemos aquí en el encuentro de Felipe con Natanael, para que él se quite esos prejuicios. Y hago una pregunta para todos que me están escuchando. ¿Qué prejuicios hay en su corazón que no le permiten que su fe se desarrolle? Puede que exista algún prejuicio intelectual, un prejuicio social, un prejuicio económico, un prejuicio ministerial. Puede existir un prejuicio de cualquier otra naturaleza. Prejuicio ya sea porque otras personas han cometido pecados que usted dice, ¿cómo es posible que esta persona se le esté tomando en cuenta y a mí no me toman en cuenta? ¿Qué prejuicio, qué barreras nosotros mismos tenemos dentro de todos los que somos de Galilea? Ya que todos, dice la Biblia, somos pecadores. No hay nadie que no haya pecado. Entonces, ¿qué es por qué no puedo crecer en la fe? Esos prejuicios hay que cortarlos. Si no, no voy a caminar hacia esa fe que abre los cielos. Y aquí vemos en segundo lugar el desafío que le hace Felipe a Natanael a romper esos prejuicios a través de evidencias. Las evidencias son muy
importantes. Versículo 46. Y entonces Natanael le dijo, oiga, vea esto, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Aquí está hablando Natanael de su prejuicio. Sin embargo, ahora Felipe, muy sabiamente, no lo reprendió, pero sí lo desafió a caminar en evidencias. Le dijo, ven y ve. El desafío, en primer lugar, que vemos aquí es por la convicción que tenía Felipe. Felipe tenía la convicción, por eso dice, hemos hallado. ¿A quién? Aquel de quien habló Moisés y los profetas. O sea, en el corazón de Felipe había convicción. Muchas personas tienen una convicción correcta acerca de quién es el Señor Jesucristo. Las personas que tienen prejuicios necesitan conocer personas que tienen convicciones concretas acerca de quién es Jesús. Y cuando hay alguien así, entonces lleva a otra persona a poderla desafiar a través de la comprobación con la persona de Jesús. Cuando le dice, hemos hallado a Jesús, el hijo, oiga esto, de José, pero también dice, y es de Nazaret. O sea, le está hablando acá, Felipe, entre líneas, le está diciendo, hemos hallado al Mesías que ha sido encarnado y ahora está dentro de la familia de José que vive en Nazaret. Entonces, ahora, esa convicción tan grande que tenía Felipe desafió a Natanael. Hermanos, nosotros no podemos ganar almas si no estamos convencidos de quién es Jesús. Si no estoy convencido, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si no estoy convencido, ¿cómo puedo yo llevar a otra persona a que rompa esos prejuicios si yo los tengo en mi corazón? Felipe era de la misma área de Galilea y estando allí, él pudo recibir el milagro de Dios de una liberación de prejuicios de tal manera que él estaba completamente convencido. Y ese es el primer desafío que le hace Felipe a Natanael a través de su propia convicción. Pero también lo desafía a romper los prejuicios por las evidencias. Por eso en el versículo dice, ven y ve. Y es interesante porque aquí le está apelando y podemos hablar aquí a través del método científico. Ven y ve, observa, experimenta, formula una hipótesis y luego una ley. Quiero que tú llegues a un punto. ¿Por qué estaba él apelando de esa manera? Ven y ve. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. Y poder significa evidencias. Entonces, una persona, especialmente como Natanael, cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Miren, una persona que es tan recta durante toda su vida y ha guardado la verdad, tiene un mecanismo de defensa y eso le permite ser analítico de tal manera que no quería, como no hay engaño en su corazón, él no quería ser engañado ni siquiera por un amigo llamado Felipe. Entonces, por eso le dice, ven y ve. Porque una persona como Natanael, que ama la verdad, aborrece la mentira, tiene una mente analítica y está en alerta a no ser engañado, entonces este tipo de personas necesitan tener un encuentro profundo con Dios, porque ese tipo de, digamos, de barrera que puede haber en su corazón y a la vez que es una bendición, no estoy diciendo que no lo es, pero que eso hace que la persona en un momento dado tenga, digamos, ciertos niveles de resistencia. Y es bueno que nosotros no nos dejemos, hermanos, engañar. Como los de Berea, dice la Biblia, allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a predicar, Pablo les estaba enseñando, muy bien, y ahora agarraron ellos, ¿qué cosa? Los pergaminos, las escrituras, para ver si Pablo decía que era así como se decía hacer. Entonces ellos dijeron, muy bien Pablo, quiero ver, ¿dónde dice esto? Muy bien, vamos a ver qué dice allá en Deuteronomio tal, en el libro de Daniel. Oh, muy bien, quiero ver si está lo que dices, está conforme a la palabra.
Y dice la Biblia que después ellos creyeron. Los cristianos de Berea eran personas que oyeron, pero quisieron certificar si era bíblicamente aceptable la predicación de Pablo. Nosotros necesitamos, de igual manera, tener esa actitud de ver realmente si lo que estoy oyendo está de acuerdo a las Escrituras. Por eso le dice Felipe, ven y ve. Ahora, las evidencias que hicieron cambiar a la mente de Natanael fue lo que es lo que se menciona en el versículo 47 en adelante. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, aquí hay un diagnóstico, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Siendo él un israelita que no había engaño, significa que él conocía la verdad. Él conocía la palabra de Dios. Y conociendo la palabra, entonces pudo discernir lo que estaba en ese momento viendo esas evidencias. ¿Qué evidencias? En primer lugar, la evidencia de la omnisciencia de Jesús. Cuando Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, y él dice, ¿de dónde me conoces? Si yo nunca te he visto. Y luego le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Omnipresencia. En otras palabras, él vio las evidencias de los atributos de Jesús. Y al ver esos atributos de Cristo, en ese momento, vemos acá que ocurre este milagro. Entonces Natanael llega a esta conclusión. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué cosa más interesante. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Llega a esta conclusión sencillamente porque él vio estos atributos de Jesús. Y cuando nosotros estamos aceptando la manifestación de la naturaleza, del carácter, de las características del Señor Jesucristo, y vemos realmente cómo el Señor también hoy en día, a través de su palabra, dígame si no es cierto, que cuando estamos leyendo la palabra, escuchamos un mensaje, de repente uno dice, pero ese mensaje es como que Dios me está hablando a mí. ¿Cómo es que sabe esta persona que está predicando, está enseñando? ¿Cómo sabe lo que me está aconteciendo en mi corazón? Lo que está pasando es que el Espíritu Santo, a través de su palabra, está haciendo que la persona pueda entender que Dios sabe todo lo que le está sucediendo. Entonces uno dice, ese mensaje era para mí. Entonces está viendo aquí la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Por qué? Porque en todo lugar Dios, hermano, está con nosotros, ¿sí o no? Experimentamos su presencia en cualquier lugar. Usted puede estar en la montaña, estar en la playa, puede estar en la ciudad, donde quiera, puede ir en un avión, puede estar en otro lado del mundo. Entonces cuando usted experimenta la presencia, por ejemplo, cuando empieza a hablar en otras lenguas, el Espíritu Santo es el mismo aquí en El Salvador que en la China. Entonces cuando usted mira todo eso, usted está evidenciando el carácter de Jesús. Y cuando Natanael hace una unidad entre los atributos de Cristo, es decir, su naturaleza, y la humanidad, el cuerpo de Jesús, llega a esta conclusión. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios hecho carne y eres el Rey de Israel. Eres el que va a gobernar por siempre y vas a establecer tu reino por siempre. Entonces, cuando él llega a esta fe, y esto es lo importante, entonces, aquí es donde surge la famosa fe que tiene grandes alcances. Por eso Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? En otras palabras, por la manifestación de mis atributos, ¿has llegado a creer? Entonces Jesús le dice, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. ¿Dónde está la oportunidad para ver cosas mayores? Es en cuanto a la fe correcta, absoluta, que Jesús
es el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesús, en otras palabras, es Dios. Hay veces, hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo hay personas que tienen dudas acerca de quién es Jesús. Entonces, lo consideran como un profeta, aunque no lo dice, pero en su corazón así lo ve. Lo ve como un religioso, pero no lo ve como Dios hecho carne. Ahora ese es el problema. Oiga bien esto. Aunque confesemos algunas veces, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Significa Dios hecho carne. Porque estaba viendo ahí atributos de omnisciencia y omnipresencia. Y Natanael llega a esa conclusión, porque no era un ignorante. Por eso dice, he aquí un verdadero israelita, porque él había abrazado la verdad. Y cuando se abraza la verdad, entonces se abre el espacio a una fe que nos va a permitir a ver realmente cosas mayores. Pregunto, ¿ha estado dudando usted últimamente de quién es Jesús? Por los problemas que tiene, por las doctrinas erradas, erróneas, falsos argumentos que hacen en contra de Cristo, y usted está creyendo, y alguien que tiene algún libro, que es un libro que no es otra cosa que puras blasfemias, si usted está creyendo esos comentarios que son negativos, son blasfemos en contra de Cristo, entonces, ¿cómo quiere usted ver cosas mayores? Felipe llega a tener esa oportunidad porque tenía la fe correcta. Entonces vemos aquí el nacimiento de la fe verdadera. Y esa fe verdadera está basada en la conclusión que Jesús es Dios hecho carne. Significa que estamos en la verdad. Significa que no seremos defraudados. Significa que Jesús todo lo puede. Entonces, cuando Natanael dijo eso, o sea, que él sabía que Jesús podía hacer todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, la dimensión, por haber creído que Jesús es Dios, entonces lo convierte en ser testigo de mayores manifestaciones de Dios. Cosas mayores que estas veréis. Ahora, no solo eso, sino que le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Queremos ver el cielo abierto? Sí. El cielo abierto. En otras palabras, experimentar una nueva etapa. Estamos iniciando un año. Hermano, queremos, que este año se convierta en nuestra vida prácticamente en las palabras de lo que dijo Jesús. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Tuvo Natanael que dar alguna ofrenda para eso? No. ¿Tuvo que hacer buenas obras? No. Tuvo la fe correcta. Eso es todo. Y Dios se va a manifestar por gracia. Entonces las experiencias a lo largo de la vida, en la vida de Natanael, dentro del equipo de los 12, por supuesto, él vio el poder de Dios. Vio las promesas de Dios cumplidas. Y Jesús le hace referencia a la visión que tuvo Jacob, allá en el capítulo 28 de Génesis, cuando veía una escalera que se apoyaba en el cielo y estaba el extremo superior en el cielo y el extremo inferior en la tierra, y ángeles que subían y bajaban. Jesús le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando se refiere Hijo de Hombre, en otras palabras, Dios hecho carne, veréis esa manifestación. ¿Qué significa esta visión? Que Jesús es la escalera, es decir, el puente entre el cielo y la tierra. Por cuanto has creído en esto, vas a ver ángeles que suben y bajan, es decir, la manifestación de Dios. Y efectivamente, Felipe vio el poder, la manifestación por la palabra y por el poder en la vida de Jesús. Cuando Jesús hablaba, por supuesto, aún los demonios se revolvían. Oiga, cuando Jesús llegaba a una sinagoga y había gente endemoniada, los demonios se levantaban y decían, sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no podían soportar la presencia de Dios. Cuando llega la luz, las tinieblas, entonces se revelan. No puede existir la verdad y el error. Por eso que los demonios, cuando viene este endemoniado de Gádara, viene y se postra delante de Jesús. ¿Por qué? Los demonios mismos admiten la autoridad de Jesús, porque Él es Dios. Los vientos,
las tempestades, los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Natanael vio todo eso. Por eso, cuando Jesús le dijo: ahora veréis el cielo abierto. Pero ¿saben qué? No solamente durante el ministerio de los 3 años y medio, Natanael tuvo unas experiencias increíbles. Vio el cielo abierto. Pero después que Jesús asciende a los cielos, no tenemos mayor referencia sobre Natanael en la Biblia, posterior a la resurrección de Jesús. Sin embargo, existen algunas historias, no son leyendas, sino dentro de la historia de la iglesia se cree, o lo que se conoce como tradiciones, que Natanael sirvió como misionero en la India. De igual manera, Tomás, tuve la oportunidad hace unos años atrás de estar en la parte sur de la India, y es la parte más, oiga esto, más evangelizada de la India. Y existe evidencias arqueológicas de los que fueron los primeros templos cristianos del primer siglo. Del primer siglo. Estamos hablando que después de la muerte del Señor Jesucristo, antes del año 100, ya se habían establecido iglesias. Entonces se cree, aunque no, la Biblia no lo dice, no podemos decir 100%, pero la historia lo habla. Ahora, que llegó a la India el Evangelio, eso sí. Y entonces se cree que también por Tomás, aquel que dudaba, y ahora vemos aquí Natanael, una persona muy analítica, y excelente que sea analítico. Es que no podemos nosotros aceptar algo si no está claramente evidenciado. Entonces ahora la convicción que él tenía lo llevó a ministrar a uno de los lugares más tenebrosos sobre la faz de la tierra, espiritualmente hablando. Y el día de hoy, usted por ejemplo, puede llegar a la ciudad de Chennai, ahí en India. Usted puede ver rótulos que dicen: Cristo salva, Cristo viene. Las iglesias más grandes están en el sur. Y no solo eso, sino la prosperidad económica es la más grande del país de la India, está en el sur y no en el centro ni en el norte. ¿Y se da cuenta por qué? Porque el cristiano es una persona muy trabajadora. No se deja guiar por las mentiras. No se deja guiar por el acondicionamiento de las castas. Tristemente, las castas en la India no es otra cosa que una esclavitud donde la persona no le permite progresar. Por ejemplo, en la casta más baja, ellos creen que los dioses han determinado que no pueden estudiar y que son esclavos de otros de generación en generación. Pero cuando alguien viene a los pies de Cristo, rompe con esos esquemas mentales y entiende que sí puede progresar en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de ellos son profesionales hoy en día. Bueno, la industria y la economía en el sur de la India es la más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí ha llegado la libertad del Evangelio. Según el venerable Bede, dijo que Natanael fue decapitado por el rey Astiages. Y también otras tradiciones dicen que Natanael fue crucificado cabeza abajo. Cosas mayores que estas veréis. ¿Qué cosas vio si Natanael llegó a la India? No lo sé. Pero un día nos vamos a sentar a tomarnos un chocolatillo, un cafecito con él ahí en el cielo. Y una quesadilla, ¿no? Y un tamalito con crema. Siente llamado por eso. Entonces Natanael, cuéntanos qué pasó, cuéntanos qué pasó después. Y que él nos cuente las maravillas de las cosas que Jesús le dijo: desde ahora veréis el cielo abierto. Hermano, cuando usted y yo hacemos uso del nombre de Jesús hoy en día, cuando usted hace esa declaración en el nombre de Jesús, hermano, ahí está declarando la convicción de que Jesús es Dios. Está declarando la intervención de los atributos de Dios. Está declarando el poder de la expiación y la resurrección de Jesús. Está declarando, hermano, de la mediación de Jesús a favor nuestro. En el nombre de Jesús usted declara que Jesús es el único soberano y que viene por segunda vez. Si nosotros tenemos esa convicción, ¿quién es Jesús? Entonces ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Ahora Dios nos ha dado esa autoridad. El uso del nombre de Jesús. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, significa Jesús es Dios.
Jesús murió por mí en la cruz de Calvario, resucitó. Jesús es el mediador. Jesús va a intervenir con sus atributos sanadores, con sus atributos de omnipotencia, de omnisciencia. Los dones se van a manifestar por cuanto usted tiene la fe correcta. La gracia de Dios se va a manifestar cuando usted menciona el nombre de Jesús. Por eso, que este nuevo año Dios nos permita ver cosas mayores. Pero todo depende del enfoque de nuestra fe en quién es Jesús. Buen Padre Celestial, te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a tener la convicción más grande y fuerte, Señor, en nuestra vida, de quién eres tú. No importa, Señor, los problemas, las oscuridades, las tinieblas, todo lo que de alguna manera viene, Señor, para opacar, Señor, acerca de la grandeza de tu persona. Si es por malos testimonios, malos ejemplos, malas experiencias, por los ataques del diablo, Señor, que en este día ninguno, Señor, perezca por causa de disminuir su confianza en quién eres tú, Señor. Padre mío, ver los cielos abiertos, la fe que abre los cielos es esa fe correcta en quién eres tú. Señor, en este momento queremos renunciar a todo prejuicio, a todas aquellas informaciones que hemos recibido, ahí donde usted se encuentra, mi hermano y hermana. Si usted ha sido expuesto a ciertas blasfemias, ya sea por literatura, por escuchar a otras personas, amigos, por exponerse a algunas conferencias, ya sea presenciales o por video, donde habla en contra de Jesús y usted ha creído esa mentira, pídale perdón a Dios. Rompa con esos prejuicios, rómpalos ahora. Si hay algún tipo de prejuicio que usted es más espiritual que otro, rómpalos ahora. Pídale perdón a Dios. Señor Jesucristo, en este momento, limpia, Señor, del corazón de tu iglesia, de tu pueblo, todas estas cosas, Señor, que son negativas, perjudiciales. Señor, que eso no nos va a permitir ver el cielo abierto y ver a un Natanael, Señor, que llega a esos lugares tan tenebrosos y que sembraron la palabra y que a lo largo de los siglos ha permanecido el evangelio, Señor, y en toda la tierra. Señor, tú quieres, Señor, que podamos ver los cielos abiertos, evidencias de tu poder, evidencias de tu persona, Señor. Y eso es el evangelio, es poder de Dios. Señor Jesucristo, bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora, buen Señor,